antes que la paz. La Tribuna Radio. La voz del patriotismo. La Tribuna Radio de España. Saludos a todos, soy Andrea Victoria Cano, conductora y directora del programa radial Vocera de la Vega, que se transmite para la Tribuna Radio de España desde Bolivia. Dada la importancia de la entrevista que realizamos a quien es considerado por su trabajo periodístico como referente de la disidencia en España, hemos decidido publicarla en exclusiva para todos los seguidores de Quinta Columna, Escuela de Periodismo y otros espacios que tienen por protagonista a nuestro distinguido invitado. Por la honestidad para contarnos detalles sobre su personalidad, sus inicios en la militancia, tercer posicionista, su audaz y comprometida carrera periodística, que lo caracterizan hasta el día de hoy, denunciando la corrupción y la bajeza de, como él las llama, las cloacas del Estado, es que esta histórica entrevista debe ser escuchada y difundida, pues gracias al valor de personas como él, es posible una disidencia contra el nuevo orden mundial. La política bipolar de izquierdas y derechas sirve al mismo amo internacional. Nada en ella hay de espiritual. Es tiempo de una tercera posición, de una nueva opción. Hombres y mujeres orientados, nobles y despiertos, ejerciendo su derecho político. A la función regia aspirarán y la metapolítica expresarán. Metapolítica. Un espacio para reconocer personas, obras y organizaciones de nuestro tiempo, que con su trabajo visible luchan contra el nuevo orden mundial. En este espacio tendremos a un invitado de lujo, pero primero haremos una reseña que nos pondrá al tanto de quién es nuestro héroe de la semana. La Tribuna Radio de España empezó como una sección del periódico donde se compartían programas externos, pero que se lanzó recientemente como programa radial, el cual ofrece contenidos propios, elaborados con mucha dedicación para todos los radioescuchas. Programas horneados en los fogones periodísticos disidentes de la Tribuna de España. Un periodismo descarado con el poder, fiel con la verdad, comprometido con los más desafortunados e inequívocamente disidente. Desde la plataforma de iVoox se puede encontrar cada día de la semana una sección nueva, un programa completamente diferente a su predecesor, pero igualmente de revolucionarios. La suma de todos los locutores, espontáneos y profundos, comprometidos y feroces, hacen de la Tribuna Radio un cóctel explosivo que nos recuerda que el periodismo auténtico, sincero, tradicional y objetivo aún se mantiene en pie, ofreciendo una propuesta radiofónica distinta y distante a la de las radios convencionales de la prensa del sistema. Los programas se inician siempre con un monólogo del presentador, al que le sucederá toda una caja de sorpresas, entrevistas, conexiones y misterios, secretos de Estado, realidades íntimas, temas profundos, crudos, duros como la vida misma, y también momentos desenfadados, porque tal y como están las cosas, a veces echarse unas risas, gracias al humor inteligente,
resulta un alivio terapéutico para una sociedad gris, escuálida y despersonalizada que no ha aprendido a distinguir, buscar y escudriñar desapasionadamente. Se trata de un proyecto innovador, dirigido por el periodista y escritor José L. Sánchez, una de las voces más combativas contra el pensamiento único. Más que un periodista políticamente incorrecto, José L. Sánchez es un hombre ideológicamente incorregible, indomable, que cuenta las cosas tal cual las ve, sin dejarse intimidar por los nuevos censores que constituyen una perversa policía del pensamiento. Este grande de la disidencia española nos acompañará hoy en una entrevista exclusiva en este espacio alternativo de pensadores independientes del sistema. Personas que se destacan por contar historias que nadie cuenta para llevarlas al conocimiento de la mayoría y que obligan a tener una conciencia severa, desmarcándose de esta manera de lo políticamente correcto, asumiendo un apasionado compromiso con la justicia social y una insumisión con el pensamiento único, tan difícil de encontrar en estos actuales tiempos. La Tribuna Radio de España. ¿Cuál es la trayectoria en la disidencia y qué es lo políticamente incorrecto para José L. Sánchez? Mi trayectoria en la disidencia empieza desde adolescente, cuando empecé a militar en grupos políticos falangistas, entonces con 14 o 15 años, y tomé conciencia de la necesidad de cambiar un sistema absolutamente injusto. ¿Acaso entonces despertábamos antes que ahora? Ahora parece que la juventud no despierta ni a los 14 ni a los 25, ¿no? Parece que nada le importa. Milité en grupos políticos y mi militancia fue activa mientras estudié la carrera de periodismo y la carrera de empresariales, y después la tuve que abandonar porque durante 30 años he sido reportero de guerra y me he dedicado de lleno a mi actividad profesional. Mi actividad profesional me ha reforzado todavía más los principios, me ha hecho conocer cosas que afortunadamente no conocen la mayoría de los seres humanos. He visto todo tipo de degradaciones impensables para cualquier mente que no esté enferma. He estado presente en todos los conflictos internacionales de las últimas 3 décadas y por lo tanto he visto de todo, ¿no? Desde los niños soldados de Sierra Leona hasta las 2 invasiones de Irak. He presenciado las 2 invasiones del ejército genocida de Israel sobre Palestina. He vivido todos los conflictos de todos los países árabes. He vivido el terrorismo político de Guatemala, la revolución de Chiapas. Todo eso me ha ido tomando conciencia cada vez más de que es necesario un cambio profundo de las estructuras políticas, económicas y sociales a nivel mundial, y que esto solo es posible lejos de las 2 teorías políticas imperantes, del comunismo, que ha demostrado su fracaso, y del capitalismo, que lo demuestra día a día. Como comunicador, ¿qué películas de culto, series de televisión o radio te han influenciado en el trabajo y que seguramente son disidentes, pese a estar en el ámbito de la producción del sistema? La verdad que más que un cinéfilo empedernido, que no he podido serlo por mi profesión, puedes entender que durante 30 años podía hacer todo menos ver películas. Lo que he sido es un lector empedernido y he leído todo lo que ha caído en mis manos. Por supuesto, primero todo aquello que detesto, desde El Capital de Carlos Marx o El Manifiesto Comunista de Marx y Engels, hasta el Mein Kampf de Adolf Hitler, pasando por las obras completas de José Antonio Primo de Rivera, el personalismo humanista de Mounier, su obra genial Revolución Personalista y Comunitaria, los teóricos del marxismo como Rosa Luxemburgo, Ernest Bloch, Lucas, a los teólogos de la liberación, por supuesto el liberalismo, tanto el contrato social, el liberalismo político, que probablemente sea el libro más pernicioso que se ha escrito en la historia de la humanidad por Juan Jacobo Rousseau, y el liberalismo económico de Adam Smith. He leído y he devorado todo cuanto ha caído en mi mano, y fundamentalmente literatura histórica y literatura ideológica, literatura política, que es lo que me ha permitido pues hoy por hoy tener mis propias ideas, ¿no? Después de conocer ampliamente y tener, creo que, un bagaje intelectual importante en cuanto a lo que es el mundo de las ideas y del pensamiento.
¿Cuál es tu criterio sobre la gran influencia que juegan los medios de comunicación, entre comillas, para adoctrinar a la gente? La pregunta está muy bien planteada, porque los medios de comunicación son medios de difusión, son medios de propaganda, no son medios de información. En realidad, hablar de medios de comunicación es una estupidez, porque la comunicación necesita dos intervinientes, y en los medios de información solo hay uno que emite y otro que recibe, ¿no? El que recibe no tiene la posibilidad de responder. La prensa del sistema está en manos sionistas y está en manos de los dueños del mundo. Los mismos propietarios de los medios de comunicación son los propietarios de las grandes corporaciones financieras o de las grandes multinacionales. Así las cosas, la información siempre está mediatizada. El periodismo nos enseñaban que era contar aquello que otros no quieren que se cuente. Desgraciadamente, el periodismo se ha convertido en adoctrinamiento. Primero, en la voz del amo, nadie muerde la mano que le da de comer. Los medios viven de la publicidad, no son ONGs sino sociedades anónimas que presentan una cuenta de resultados y les da absolutamente igual la verdad y la justicia como categoría permanente de razón a la hora de informar. Solo les importa su rédito en cuanto a audiencia y el cumplimiento de su estricto programa ideológico, un programa ideológico que está absolutamente volcado a la agenda globalista del nuevo orden mundial, de modo y manera que da igual el periodismo que yo intente hacer desplazado en Kabul como reportero de guerra, porque una cosa es lo que grabe en mi cámara y lo que yo locute, y otra muy distinta a lo que después van a ofrecer al espectador. Así las cosas, he visto de todo, ¿no? Desde ataques químicos que han sido absolutamente escenificados, es decir, una obra de teatro con actores, y en el que luego se presenta como un ataque químico, hasta muertos a cambio de dinero. Y en medios españoles he conocido un medio donde a un francotirador le han pagado justo por disparar en el momento en el que la cámara estaba grabando. Los medios de comunicación han alcanzado la más baja vileza que se puede imaginar, y el periodismo, que es una de las profesiones más nobles que se puede ejercer, es el oficio más lameculos, el oficio más felpudo, el perro más fiel del sistema, que jamás muerde la mano del amo que le da de comer. La Tribuna Radio de España. Queda todavía en Europa un repositorio de nacionalismo. Se está gestando un nuevo falangismo, franquismo o nacionalsocialismo. ¿Se puede superar la persecución del sistema a la disidencia, a lo políticamente incorrecto? Sin exagerar lo más mínimo, Europa se encuentra al borde de la desaparición. La idea del multiculturalismo lo que ha hecho no es importar personas de otras tierras que han venido a unirse a un modelo de civilización, sino contaminar de tal modo Europa que pierda sus propias señas de identidad. Europa dejará de ser lo que es, o ha dejado de ser lo que es, precisamente porque ha perdido sus señas de referencia, el cristianismo que le hizo ser lo que es, y se ve invadida además por una subcivilización que está 3 escalones por debajo en la escala de la civilización. Pongo ejemplos muy claros. En Europa a nadie hay que explicarle que violar a tu propia hija no está bien. Estamos teniendo invasión de gente de países que conozco muy bien porque he vivido en ellos durante 30 años como reportero de guerra, donde el incesto es algo absolutamente normal. Vivimos en una sociedad en Europa con unos valores que la mujer ha alcanzado los máximos niveles de igualdad, ¿no? A nadie hay que explicarle que violar a una mujer no está bien. Estamos siendo invadidos por una subcultura donde la violación de la mujer, si es europea, blanca, infiel, es una puta y es una obligación del Corán, y esto se hace para mayor gloria del profeta Alá, ¿no? Entonces, Europa se encuentra al borde de la desaparición. Me has hablado de varias ideologías. El franquismo no es ninguna ideología política. El franquismo fue un periodo de 40 años que se vivió en España, un periodo de prosperidad económica y de paz a cambio de dictadura, en el que se tergiversó durante 40 años las ideas de José Antonio Primo de Rivera. Es decir, pese a que durante 40 años todos los espacios públicos estaban ocupados por la simbología falangista y por la imagen de José Antonio Primo de Rivera, las ideas de José Antonio jamás se llevaron a cabo. José Antonio Primo de Rivera, a diferencia de Adolf Hitler o de Carlos Marx, nunca escribió una teoría política. Él no escribió Mein Kampf ni escribió El Capital.
Las obras completas de José Antonio son la recopilación de todos sus artículos, discursos en el Parlamento y mítines en su brevísima vida pública, ¿no? Porque él empieza con 29 años su vida política y es asesinado con 33. Entonces, si se leen cronológicamente, hay una evolución absoluta de un José Antonio en principio de derechas y conservador al año 35, un año antes de morir, donde se ve una crítica bestial y muy elaborada ya al liberalismo, donde está pariendo, sin saberlo acaso, una tercera teoría política, donde el hombre es el eje del sistema, donde frente a la propiedad privada que en el capitalismo se asigna al empresario o que en el marxismo se asigna al Estado, José Antonio propone una tercera vía de autogestión, donde el trabajador sea propietario de los medios de producción, donde la banca y las grandes corporaciones energéticas estén nacionalizadas y donde los valores hagan que la justicia social se imponga para devolver a los hombres el sentido de lo trascendente. No niego que otras ideologías políticas puedan despertar sentimientos de renacimiento de Europa. Yo tengo que hablar de las que yo he mamado. La falange como tal no tiene ningún sentido hoy en día, la falange como tal se ha quedado trasnochada. Sin embargo, el pensamiento de José Antonio Primo de Rivera sigue absolutamente vigente. Su equidistancia entre marxismo y capitalismo, su búsqueda de un mundo donde el hombre sea el eje del sistema, su búsqueda de un mundo donde el hombre sea portador de valores trascendentes, la búsqueda de la justicia social y donde el hambriento de siglos por fin se pueda sentir orgulloso del ser español, es algo que no va a perecer nunca, y su pensamiento está ahí, a disposición de que nuevas generaciones sean capaces de rescatarlo del vertedero en el que fue sumido por 40 años de falsificación franquista y del absoluto silencio al que se le ha sometido en la falsa democracia que durante 40 años se vive en España. La Tribuna Radio de España. Amparados en la libertad de expresión, entre comillas, de la que muy pocos países gozan, sobre todo en Europa, ¿qué mensaje puedes dar a la disidencia tercerposicionista para que se animen a realizar nuevas formas de producción alternativas que lleguen a la gente con información veraz que contraste la información del sistema? Mira, por encima de la libertad de expresión está la libertad de pensamiento. De poco sirve que existiera un país que no existe, donde uno pueda decir lo que quiera si uno no sabe lo que dice. Esta es la gran falsedad del liberalismo y por eso mi anterior crítica diciendo que el libro de Juan Jacobo Rousseau, El contrato social, ha sido un libro nefasto para la historia de la humanidad, porque el liberalismo venía a decir que uno era libre de hacer lo que quisiera y de ir donde quisiera, pero esto es falso, porque no es igual de libre el que nace en un palacio que el que nace en una cabaña de madera, ¿no? Las oportunidades vienen marcadas desde niño. Entonces, para la libertad de expresión primero hay que tener libertad de pensamiento. Antes de poder plantear ninguna resistencia al sistema, las personas deberían estar formadas ideológicamente. Primero, ser conscientes de verdad de lo que supone el nuevo orden mundial y de lo que supone de verdad la amenaza para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para el futuro del planeta. Haría falta que esa disidencia, que es un término muy amplio, empiece a estar mucho más concentrada en términos más fijos, de decir qué hay que hacer con los medios de producción, qué hay que hacer con el modelo productivo, qué hay que hacer con los movimientos migratorios, qué hay que hacer con la pérdida del planeta, de la ecología, de la biosfera. Un posicionamiento común en los 5 continentes sería fundamental para que de la disidencia se pasara a algo mucho más importante, que es la resistencia. Es muy difícil cambiar el actual mundo, pero al menos se trata de cómo sobrevivir en un mundo en ruinas. Para sobrevivir en un mundo en ruinas, uno tiene que estar cargado primero de suficiente bagaje intelectual para saber qué es lo que se está jugando y por qué se está dejando la vida, y segundo de algo que solamente lo puede dar Dios, que es de la fe, ¿no? Uno necesita dosis importantes de ayuda extracorpórea, extraintelectual, es decir, de ayuda trascendente, de ayuda espiritual, para
vivir el calvario que nos toca, no como los primeros cristianos que se escondían en las catacumbas, sino como los cruzados que con la espada y la cruz defendían defender hasta con su propia vida el modelo de sociedad que quieren para ellos y para sus hijos. La Tribuna Radio de España.